Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a hacer un tiempo para orar por México, exclusivamente por las elecciones, ¿verdad? Estamos ahorita aquí en la Biblia, versión Reina Valera 1960, el libro de Primera de Reyes 3:9, dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Pues bueno, el país es enorme, la población es enorme. Algo de lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Es que un solo hombre no puede con tanto trabajo, ¿sí? Y bueno, dice aquí: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dios llama corazones entendidos. El corazón entendido tiene la particularidad de ser sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y ser flexible a cambios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué debe de tener la persona que quede? Ser flexible a cambios, a trabajar en equipo, a escuchar opiniones, a llevarlas a cabo, sí, pero sobre todo debe de conocer. Aquí un rey de Israel está pidiendo a Dios que le ayude a juzgar. No dice a mi pueblo, dice a tu pueblo. Se lo atribuye a Dios porque es de Dios y todo es de Dios. Pero juzgar también tiene que ver con pesar, tiene que ver con su justicia. Pesar en una palabra, o pesar un pueblo, o pesar una situación. Lo tienes el contrapeso tiene que ir ahí, la justicia. Es la situación de un lado y la justicia del otro, para traer ese equilibrio en cualquier situación, ¿sí? Entonces dice aquí, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Por muy preparado que estés, siempre hay gente que tiene el arte de la mentira y el arte de la trampa. Y curiosamente en la política, hablando especialmente de México, es una guerra sucia, muy fea. Una guerra, hoy día vimos en el último debate, sin sabiduría. Ayer estaba yo vi dos temáticas, y precisamente porque estoy preparando para hacer las interacciones con ustedes y ver lo que ofrecen todos, no solo uno, todos. Y tengo que ver quién está trabajando mejor. Y como yo siempre se los digo a mis hermanos que estoy asesorando, que estoy trabajando con ellos, les digo: el panadero hace pan, el pintor pinta, y el político tiene que hacer política. No pueden estar en el chisme, en la contienda. No es lícito dentro de la política. O sea, el chisme para lugares donde haya que echar chisme, si quieren echar chisme, ¿sí? Ni para difamar, porque toda acusación que se está dando en ese ámbito tiene que ser con prueba. El único que vi que entregó pruebas fue el licenciado Mit. Y todos tienen algo de preparación en ese ámbito, todos los que están ahí. Pero uno solo va a quedar, ¿verdad? Uno solo. Le pedimos a Dios sea el más entendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que pesar la situación del pueblo, cómo ha caminado y cómo ha evolucionado México. Tiene que pesar, y tiene que pesar todo lo que viene, porque no solo tiene que saber un poco de política interior, sino también saber política exterior y enfrentarse a muchos gobernantes, entre ellos las potencias, ¿sí? Entonces dice aquí: ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es imposible que un solo hombre lo haga. Pero entre los hombres hay un varón, más varón que todos, y ese es Dios. Aquí si vemos más adelante, dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Sí, no sabemos, ¿verdad?, qué estará pidiendo cada candidato, porque todos tienen hambre de quedar ahí en ese poder. No se trata solo de dinero, ¿sí? No se trata solo de dinero, se trata de que pueden ser ambiciones personales, y sobre todo el
válgase la expresión, la influencia y la autoridad que se tiene en naciones, en todos los países, la reverencia y todas las grandes relaciones que ellos logran, aunque ya terminen su mandato, quedan ellos conectados para después a lo mejor tener otros cargos públicos, incluso fuera del país, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa llegar a presidencia. Muchos piensan que por el dinero, pero realmente todos los que están yendo ya tienen dinero. Cómo lo hayan hecho, ellos lo sabrán. Pero lo cierto es que son gente preparada. Donde viene el señor Meade y el señor Anaya son muy preparados, ¿sí? Y hablan mucho en vanguardia. Y bueno, de alguna manera cognitiva o en experiencia, todos tienen algo de experiencia. Sí que se necesita sabiduría para gobernar. Si a ellos les interesa o no, a nosotros como pueblo nos tiene que importar. Ahora, Dios nos mandó a hacer a cada uno en el don. Yo entiendo en mis oraciones que Dios quiere dar al presidente que esté haciendo política, y curiosamente de todos ellos, solo 2 veo que están haciendo política. Entonces, tienen todos que hacer política y hablar sus propuestas tan claras que los mexicanos de cualquier nivel cultural lo puedan entender, ¿sí? Entonces, bueno, es importante pedirle a Dios que hagan ellos política. Y bueno, vamos a ver otra palabra para complementar y cerrar este espacio. Vamos a abrir más espacio. Les voy a ir hablando acerca de lo que noto. Ayer quedé muy molesta. Vi un programa del señor López Dóriga. Quedé muy molesta y le comenté incluso cosas porque la candidata de Morena, la representante, se supone que es una diputada la señora, no tiene educación. Ni siquiera en los pleitos de barrio yo he visto algo así. O sea, no puede ser que una autoridad, porque es una autoridad gubernamental, no permita ni siquiera que el de al lado hable. Y bueno, es una serie de agresiones donde el único que vi que medio se comportó fue el representante del PRI. Sí, y yo no estoy ahorita a favor de ningún partido, ni estoy inscrita en ningún partido, pero observo. Sí, si ustedes dicen que están preparados, tienen que demostrarlo. Y ellos tienen que demostrarlo y dar propuestas, no estar acusando sin fundamento. Porque si es así, pues tienen que ir a la dependencia correspondiente a poner su demanda, a poner su denuncia y hacer un programa especial para demandar todo lo que está haciendo Andrés Manuel, o todo lo que está haciendo Anaya, o todo lo que está haciendo Meade y Peña, y etcétera, etcétera. Pero a lo que te truje, Chencha, a lo que llegas a la plática, que es hablar propuesta y a respetar a todo ciudadano, porque lo que están mostrando es una gran intransigencia. Todos están mostrando ser muy intransigentes y que no les importa el pueblo. Bueno, entonces vamos a leer Deuteronomio, ¿sí? En el versículo 11, 1:11 al 13 dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Amén. Entonces, ¿qué vamos a pedir a Dios? Dice aquí: ¿cómo llevaré yo tus molestias, tus cargas, ¿sí? Y tus pleitos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de pleitos. Ahorita tenemos un pleito con un muro. Tenemos pleitos con que nos quieren decir: tu petróleo vale tanto, tus alimentos que se exportan valen tanto, ¿sí? Y ciertamente lo que se exporta en México es lo mejor, y lo que se queda en México no es lo mejor, ¿sí? Entonces dice: llevaré yo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos, ¿sí? Entonces dice: dame entre vosotros, de entre ustedes,
de las tribus, dame varones que sean sabios y entendidos y expertos. Entonces, es necesario que en el gabinete del que se quede y entre la gente que se siga uniendo a candidatos, porque entre más se acerque el día va a haber más fuerte la guerra entre ellos, ¿sí? Y más cosas se van a destapar que no hemos visto de cada uno, ¿sí? Es necesario que la gente que se adhiera sea sabia en esa área, ¿sí? Porque sabio en toda área es muy difícil que lo haya solo Dios. Sabio, entendido ya vimos que es flexible al orden de Dios, flexible a la justicia, para que me entiendas en términos gubernamentales, es justo, que entienda la ley, que conozca la ley, ¿sí? No recomendados, no gente que se quiera hacer millonaria haciendo nada, sino gente que está preparada en el derecho, en la justicia, que conoce nuestra ley, exclusivamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sea un experto en esa área, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos también puedan aconsejar bien a los políticos, ¿sí? Y bueno, dice para que yo los ponga por vuestros jefes. En este apartado de la Biblia está, dice que Dios pone jueces, ¿sí? Entonces, un juez, ¿quién era antiguamente? Cuando la presencia de Dios no la tenían todos, cuando no buscaban a Jehová y dejaban de predicarle a sus hijos, ¿verdad? La palabra, dejaban de predicarles la liberación que hizo Dios en Egipto, la gran liberación por medio de Moisés. Se extinguía, ¿verdad?, la adoración a Dios y se promovía la adoración al mal, también conocido como la adoración a Baal o Balpeor. Y entonces Dios levantaba jueces, ¿sí? Estos jueces pues eran tal cual un juez, ¿verdad?, de un tribunal, y a él se le presentaban todos los problemas del pueblo, ¿sí? No sé si recuerdan que Salomón tuvo una situación donde le llevaron 2 mujeres, ¿verdad? Y donde él decide que como uno de los niños que llevaron estaba muerto y peleaban un niño, la otra egoísta, ¿verdad?, peleaba un niño que no era de ella, Salomón determina justamente bajo el Espíritu de Dios cortar en 2 ese niño vivo, cortarlo en 2 y entregar la mitad a cada una, ¿no? Lógicamente ese hecho no fue, porque Dios guió a Salomón a que mostrara quién era la verdadera madre, y una verdadera madre no va a permitir, ¿verdad?, que le maten a su hijo. Entonces ahí se descubrió toda la verdad. Ahí se necesita sabiduría y un experto. Entonces en ese tiempo se levantaron jueces. De eso trata este término que te estoy leyendo. Y bueno, vamos a pedirle a Dios eso. Te invito a que te unas a orar con nosotros. Y gracias a Dios muchas iglesias en el país, movimientos grandes se han levantado, y eso es bueno. Hago hincapié, es importante que todos estén pidiendo a Dios justicia. Para gobierno se pide justicia. Yo se los decía en días pasados, no se va a poder, así te traigan los modelos de Noruega, de Alemania. Dices, bueno, ¿por qué en Alemania funciona y aquí no funciona? ¿Por qué en tal país funciona y aquí no funciona? ¿Por qué? Porque no hay justicia, ¿sí? Porque no hay varones entendidos, porque no hay varones sabios y expertos, ¿sí?, que estén como jefes, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Dios eso. Padre, te pedimos tu luz, te pedimos tu amor para México, te pedimos tu sabiduría para gobernar, tu sabiduría para llevar nuestras cargas y nuestros pleitos, para llevar toda molestia en el país, para llevar todo problema de desempleo y todo problema de administración de recursos. Te pido por cada candidato, por cada uno de los partidos, porque también de los partidos que muchos señalan, se han levantado grandes gobernantes de México, ¿sí? Y Señor, tú sabes quiénes son los que están del lado de la justicia, y tú sabes en la balanza lo que pesa más, Señor. Yo te pido que tú seas justo, y yo te pido sabiduría en sus bocas y en sus mentes, y que no permitas ninguna perturbación del mal en ellos, pues esos lugares ya son eminencias. Y te pido, Señor, que con tu preciosa sangre cubras la silla presidencial,
y no permitas ningún robo, ningún hurto, que todo sea justo, Señor. Dale a México lo que México se merece, porque tal pueblo es al rey como el rey al pueblo, y todo pueblo tiene el gobernante que merece, Señor. Tú eres justo, tú eres bueno, tú eres sabio. Te damos gracias, Señor, y te pido tengas misericordia y rompas con todo mal rumor y rompas con toda trampa, Señor, con toda guerra sucia. Exalta, Señor, la política interior y la política exterior en este país. Amén. Los bendigo a todos y seguimos con más. Soy tu amiga Brenda Fuentes y te invito a compartir este video y a sumarte, a inscribirte en el grupo de oración. Ahí vamos a estar anotando las peticiones y conforme ustedes me vayan avisando, voy a estar poniendo ahí, como ya les he estado informando, las personas que son sanadas o son levantadas, ¿verdad? Y ahí se va a quedar anotado para que, ahora sí que las libretas se pueden extraviar y todo e información, pero ahí va a estar esa base de datos ahí en forma de grupo. Se llama grupo Petición de Oración Naciones. Los bendigo a todos desde el lugar donde me estés escuchando. Gracias por seguirme, gracias. Yo sé que Dios les está mostrando cosas importantes y yo sé que Dios, como dice la palabra, calla que yo haré. Y yo me tomo esa palabra, como dicen los salmos, calla que yo haré, o sea, espera, porque yo voy a hacer. Les mando bendiciones a todos y seguimos con más. Oren por mí y por Juan Pablo, mi hijo, también por el hermano Nelson que está publicando y por mis grupos de trabajo. Bendíganlos a todos. Hay mucho más. México tiene mucho que dar a las naciones. Amén y amén.